El día en que un camión se detuvo frente a la casa de Julia se convirtió en el día en que su vida cambió para siempre. Ella se quedó en la puerta mientras su hijo Michael bajaba con su esposa Rebecca, ambos con expresiones que mostraban que no habían venido a visitarla con amor, sino a llevarse lo que querían. La voz de Rebecca fue firme y sin compasión al decir, «Esto es para nuestra nueva casa. Tú ya no necesitas estas cosas». Antes de que Julia pudiera responder, Michael entró en la casa de su infancia y comenzó a desconectar el televisor, mientras los hombres del camión sacaban el refrigerador, las sillas, la mesa e incluso los viejos cuadros que habían decorado sus paredes por más de 30 años. Las manos de Julia temblaban mientras las apretaba juntas, observando en silencio cómo su corazón se rompía con cada objeto que abandonaba su hogar. No discutió, porque su silencio estaba lleno de recuerdos que nadie más podía ver. Recordó la noche en que la tragedia llegó por primera vez a su vida, cuando su esposo murió repentinamente en un accidente. Michael tenía solo 15 años entonces, un muchacho que aún aprendía sobre el mundo, mientras Julia, con 38 años, quedaba viuda, aún joven pero obligada a cargar un peso demasiado grande para sus hombros. Aquella noche sostuvo a su hijo entre sus brazos mientras él lloraba y, a través de sus propias lágrimas, hizo la promesa de que sería madre y padre para él, de que nunca le faltaría nada, de que trabajaría con cada aliento de su vida para darle el futuro que merecía. Desde ese momento, la máquina de coser en el cuarto trasero se convirtió en su compañera. Noche tras noche se inclinaba sobre ella bajo la débil luz de una lámpara parpadeante, cosiendo ropa para vecinos, uniformes escolares para niños, vestidos para novias. Sus dedos se endurecieron y se llenaron de cicatrices por las incontables puntadas, su espalda se encorvó y su vista se debilitó, pero soportó todo porque cada puntada era por Michael. Cuando él dijo que quería estudiar ingeniería, su corazón se llenó de orgullo pero también de miedo, pues sabía que el costo estaba más allá de su alcance. Sin embargo, no dudó. Reunió las pocas joyas que le quedaban, su anillo de bodas, los delicados aretes que le había regalado su esposo y el reloj que él había puesto en sus manos en su primer aniversario. Los envolvió cuidadosamente en un paño blanco y los llevó a la casa de empeño. El dinero que recibió era muy inferior a su verdadero valor, pero bastó para el primer pago de la matrícula de Michael, y para Julia eso era lo único que importaba. Durante 5 largos años trabajó más duro que nunca. Jornadas de 12 horas encorvadas sobre la máquina dejaban su cuerpo adolorido y sus manos deformadas por el esfuerzo. A veces no podía dormir por el dolor, pero se levantaba en la noche solo para ver a su hijo estudiar, sintiéndose orgullosa de que sus sacrificios le hubieran dado esa oportunidad. Cada vez que Michael llamaba desde la universidad para contarle sobre sus clases o proyectos, su cansancio desaparecía y se transformaba en esperanza. El día de su graduación, Julia vistió el único vestido elegante que le quedaba, de color vino profundo, y se sentó orgullosa en el salón. Cuando llamaron su nombre, aplaudió hasta que le dolieron las palmas, con lágrimas corriendo por su rostro. Michael la abrazó después y susurró, «Gracias, mamá. Nunca habría podido hacerlo sin ti». Esas palabras fueron un tesoro en su corazón, y ella creyó que eran el comienzo de una nueva vida en la que ambos podrían por fin descansar. Pronto Michael encontró un buen trabajo en una empresa constructora, ganando más de lo que Julia había soñado. Ella pensó que sus luchas habían terminado. Él le prometió comprarle una nueva casa, reparar el techo, dejarla descansar del trabajo. Julia confió en esas promesas y siguió trabajando en silencio, ahorrando dinero y soñando con el día en que ya no necesitaría coser. Pero poco a poco sus visitas se hicieron menos frecuentes, sus llamadas más cortas, y cuando hablaban parecía distante, como si su presencia fuera una carga. Entonces llegó el día en que presentó a Rebecca. Ella llegó con uñas pulidas, ropa cara y unos ojos que llevaban juicio a cada rincón de la modesta casa de Julia. Desde el primer momento, Julia sintió la frialdad de su mirada. Rebecca observó los muebles, las paredes descoloridas, la cocina sencilla, y cada mirada era un insulto. Cuando Julia le ofreció café en las mejores tazas de porcelana que le quedaban, Rebecca lo rechazó con cortesía pero con una sonrisa afilada, pidiendo en cambio cosas que Julia no tenía, como agua mineral o té importado.
Michael se sentó en silencio, con los ojos bajos, como avergonzado de la casa que lo había criado. Desde entonces todo empezó a cambiar. Las visitas se pospusieron, las llamadas fueron ignoradas, y Julia se dio cuenta de que Rebecca estaba alejando a su hijo cada vez más. Escuchó lo suficiente como para saber que Rebecca le decía a Michael que su madre dependía demasiado de él, que era una carga, que debía concentrarse en su nueva vida. El corazón de Julia se rompía, pero nunca se quejó, llevando su dolor con dignidad silenciosa. Y ahora, de pie en la puerta mientras su hogar era vaciado, sentía el peso de aquellos años concentrado en su silencio. Michael levantaba el refrigerador con sus fuertes brazos, Rebecca reunía los cuadros, los hombres sacaban los muebles, y pieza por pieza sus sacrificios eran cargados en el camión. Cuando el último objeto desapareció, Julia permaneció de pie, su casa vacía a su alrededor, pero su espíritu intacto. Michael encendió el motor y avanzó, pero en la reja frenó de golpe. En el retrovisor vio a su madre aún de pie, pequeña pero digna, y por primera vez sintió que el peso de lo que había hecho le oprimía el pecho más que todo lo que el camión cargaba. Después de ese día, la vida de Julia ya no siguió el ritmo que había conocido por tantos años. La casa que antes resonaba con el sonido de su máquina de coser y la voz de Michael ahora parecía más fría, más vacía, como si incluso las paredes hubieran absorbido la pérdida. Michael la visitaba cada vez menos, y cuando lo hacía, Rebecca siempre estaba a su lado, su presencia llenando el espacio como una sombra que apagaba toda alegría. Al principio Julia intentó recibirla con amabilidad, diciéndose que esa era la mujer que su hijo había elegido, la compañera que compartiría su vida. Pero pronto comprendió que Rebecca no estaba allí para construir puentes, sino para levantar distancias. Cada vez que Julia intentaba compartir una historia del pasado, Rebecca cambiaba de tema. Cada vez que ofrecía comida o café, Rebecca se negaba con una sonrisa que parecía cortés pero escondía filo. Michael, que antes solía reír libremente con su madre, ahora parecía medido, como si cada palabra que decía tuviera que ser aprobada por Rebecca. Poco a poco Rebecca comenzó a moldear las visitas. Un domingo Michael dijo que no podía venir porque tenían otros planes. La siguiente vez, las llamadas de Julia quedaron sin respuesta hasta días después, cuando Michael explicó que había estado ocupado. Luego Rebecca empezó a contestar el teléfono ella misma, diciendo que Michael trabajaba hasta tarde o descansaba, prometiendo que llamaría después, aunque rara vez lo hacía. El corazón de Julia sufría, pero no decía nada, incapaz de crear conflicto. En su lugar trataba de ser paciente, convenciéndose de que los recién casados siempre estaban ocupados y que con el tiempo su hijo volvería a ella. Pero lo que no veía entonces era cómo Rebecca estaba tejiendo un muro entre ellos, un muro hecho de palabras sutiles y manipulaciones silenciosas. Julia una vez escuchó a Rebecca hablar cuando creyó que estaba sola con Michael. «Tu madre depende demasiado de ti», dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que Julia la oyera desde la cocina. «Si realmente te amara, te dejaría vivir tu vida sin culpas. Ya eres un hombre, no un niño atado a su delantal». Esas palabras atravesaron el corazón de Julia como cuchillos, porque nunca había intentado controlar a Michael, solo amarlo. Pero desde ese día notó cómo los abrazos de su hijo eran menos cálidos, cómo su sonrisa parecía forzada, cómo sus ojos dudaban al encontrarse con los de ella. Estaba cambiando, y Julia sabía la razón. Entonces llegó la mañana en que Rebecca visitó sola. Julia estaba en su mesa de costura, trabajando en un vestido de novia con delicados bordados, cuando oyó el sonido de tacones en los escalones. Rebecca entró con la misma sonrisa afilada y se sentó al borde del sofá, cuidando de que su ropa no tocara los cojines gastados. «Necesito hablar contigo», comenzó, con un tono cortés pero firme, como quien da instrucciones a una sirvienta. Julia dejó su costura a un lado e intentó escuchar con el corazón abierto. «Michael y yo nos casaremos pronto», dijo Rebecca, y por un instante los ojos de Julia se llenaron de lágrimas de alegría. Pensó que la invitaban a participar, tal vez a compartir en los preparativos, a ser parte de la felicidad de su hijo. Pero la sonrisa de Rebecca borró rápidamente esa esperanza.
La casa que queremos es cara, y Michael gana bien, pero debemos ser cuidadosos con el dinero, continuó. Él gasta demasiado viniendo a verte, comprándote cosas, ayudándote con tus gastos. Eso debe terminar. Julia sintió que el pecho se le apretaba. Nunca le pedí nada, susurró, con la voz temblorosa. Él me ayuda porque quiere. Pero Rebecca negó con la cabeza, con una mirada de lástima que dolía como crueldad. No te das cuenta, pero lo hace sentir culpable. Cada vez que mencionas tus sacrificios, cada vez que le recuerdas lo que hiciste, lo atas al pasado. Eso no es amor, es chantaje emocional. El corazón de Julia se desmoronó. ¿Había sido su amor convertido en algo feo? Pensó en las noches que trabajó hasta que sus manos sangraron, en las mañanas que se levantó temprano para preparar la mochila de Michael, en las joyas que vendió para su futuro. Nunca se lo recordó para exigir gratitud, solo había hablado de esos días con orgullo, creyendo que eran recuerdos compartidos de amor. Ahora Rebecca los pintaba como cadenas. Los labios de Julia temblaban, pero no dijo nada, demasiado aturdida para defenderse. Rebecca se inclinó más cerca, su voz más suave pero más peligrosa. Si de verdad amas a Michael, déjalo ir. Deja de llamarlo tanto. Deja de esperar que te visite. Deja de aceptar su dinero. Permite que construya su vida sin que lo detengas. Luego se levantó, alisó su vestido y salió, dejando a Julia congelada en su silla, su costura olvidada en su regazo, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Ese fue el momento en que Julia comprendió que estaba siendo borrada de la vida de su hijo. El niño por quien había vivido, el hombre por quien había sacrificado todo, estaba siendo arrancado de ella por palabras contra las que no podía luchar. Y aunque su cuerpo temblaba de dolor, mantuvo la cabeza erguida, porque se negó a permitir que Rebecca la viera completamente rota. La boda llegó rápido, pero Julia nunca fue realmente parte de ella. Recibió la invitación tarde, casi como si fuera un detalle olvidado, y el mismo día se sentó en silencio al fondo del salón, viendo a su hijo erguirse orgulloso al lado de Rebecca. Todos a su alrededor sonreían, aplaudían y celebraban, pero Julia se sintió invisible, una invitada en la vida que ella misma había construido con sus sacrificios. Michael lucía puesto en su traje, confiado y feliz, y aunque el corazón de Julia se hinchaba de amor, también dolía con una soledad que jamás había sentido. Cuando la ceremonia terminó, la familia de Rebecca rodeó a la pareja, colmándolos de atenciones, mientras Julia se mantenía al margen, apretando entre sus manos el pequeño regalo que había comprado con sus limitados ahorros. Michael la abrazó brevemente, le susurró, «Gracias por venir, mamá», y luego fue arrastrado por los familiares de Rebecca. Esa noche Julia regresó sola a su casa silenciosa, con el eco de la música y las risas aún en sus oídos, y por primera vez comprendió que su lugar en la vida de Michael había cambiado. Después de la boda, su hijo rara vez la visitaba. Pasaban semanas en silencio hasta que al fin llegaba una llamada corta, apresurada y distraída, que solía terminar con la voz de Rebecca de fondo recordándole algo más importante. Julia esperaba junto a la ventana muchos domingos, con la esperanza de ver el auto de Michael, pero la calle permanecía vacía. Intentaba convencerse de que estaba ocupado, que la vida de casado traía responsabilidades, que con el tiempo recordaría a la mujer que lo había criado. Pero cada mes que pasaba profundizaba más el vacío en su interior. Rebecca, sin embargo, nunca estaba ausente. Aparecía en la casa de Julia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, haciendo preguntas con insultos ocultos. «Todavía cosiendo a tu edad», decía mirando las manos de Julia endurecidas por los años de trabajo. «Michael trabaja tan duro, no debería tener que preocuparse por ti también». Cada palabra hería, pero Julia soportaba con dignidad silenciosa. No quería crear conflicto entre su hijo y su esposa, así que tragaba su dolor y permanecía callada. Dentro de su corazón, sin embargo, rezaba para que Michael viera la frialdad de Rebecca, para que recordara la calidez del hogar que ella le había dado. Una tarde, después de meses sin visitarla, Michael llegó finalmente con Rebecca. El corazón de Julia dio un salto de alegría al abrir la puerta,
pero la alegría se desvaneció rápidamente al ver la forma en que se comportaban, no como hijos que regresan a ver a su madre, sino como extraños inspeccionando un lugar que ya no les pertenecía. Rebecca miró alrededor de la pequeña sala, luego susurró algo al oído de Michael, y él asintió con una sonrisa nerviosa. Julia intentó servirles la cena, preparando los platos favoritos de Michael, pero Rebecca apenas probó la comida, comentando que era demasiado pesada, poco saludable, no lo que ahora estaban acostumbrados. Michael comió en silencio, evitando la mirada de su madre, y la velada terminó con Rebecca diciendo fríamente, «No vendremos tan seguido. Michael tiene demasiado trabajo, y debemos enfocarnos en nuestro futuro». Julia asintió, ocultando su dolor, y besó a su hijo en la mejilla cuando se marcharon, sabiendo en su corazón que ya empezaba a alejarse definitivamente de su alcance. Los días se convirtieron en semanas, y Julia llenaba el silencio con su costura, el ritmo constante de la máquina siendo el único sonido en la casa vacía. Recordaba los días en que Michael regresaba corriendo de la escuela, dejando su mochila sobre la mesa, pidiéndole comida, compartiendo historias sobre sus maestros y amigos. Ahora la mesa permanecía vacía, las habitaciones calladas, el aire cargado de recuerdos. Cada noche rezaba por él, pidiendo su felicidad incluso si eso significaba su propia soledad. Se repetía que el amor de una madre no se medía por lo que recibía, sino por lo que daba. Pero a veces, en las horas profundas de la noche, se preguntaba si todos sus sacrificios habían sido olvidados, si los años de lucha se habían desvanecido como humo en el viento. El dolor crecía cuando los vecinos preguntaban por Michael, alabando su éxito, su hermosa esposa, su brillante futuro, y Julia sonreía con cortesía mientras su corazón se resquebrajaba por dentro. Nadie sabía cuántas veces se sentaba junto a la ventana esperando, cuántas veces miraba sus fotografías de niño para recordarse que alguna vez le había pertenecido por completo. La sombra de Rebecca colgaba sobre todo, y Julia sabía que era la voz de Rebecca la que guiaba ahora a Michael. Había perdido no solo a un hijo, sino un vínculo que creyó irrompible, y en el vacío silencioso de su casa se preguntaba si pasaría el resto de su vida esperando a alguien que ya no tenía tiempo para ella. El tiempo siguió su curso, pero la vida de Julia se hizo más pequeña con cada mes que pasaba, el muchacho al que había criado con cada sacrificio pertenecía ahora más a otro mundo, un mundo moldeado por las palabras y decisiones de Rebecca. Michael venía rara vez, y cuando lo hacía, sus visitas se sentían como obligaciones, no como los momentos amorosos que alguna vez fueron. Sus abrazos eran rápidos, sus sonrisas vacías y sus conversaciones breves, como si tuviera prisa por terminarlas. Julia notó cuántas veces miraba a Rebecca antes de hablar, como si pidiera permiso en silencio, y cada vez aquello le atravesaba el corazón. El punto de quiebre llegó una mañana cuando Rebecca volvió a presentarse sola. Julia estaba remendando una chaqueta vieja cuando oyó los golpes secos en la puerta. Rebecca entró con su acostumbrado aire de superioridad y se sentó sin esperar invitación. «Vine a hablar de gastos», dijo con calma, cruzando las piernas y clavando en Julia una mirada firme. «Michael y yo planeamos comprar una casa en un vecindario mejor. Será caro, y él no puede seguir gastando dinero en ti». Julia se quedó helada, y la aguja cayó de su mano. «Nunca le pedí dinero», susurró con la voz resquebrajada. «Él me ayuda porque quiere». Rebecca sonrió levemente, una sonrisa sin calidez. «Eso crees tú. Pero él me cuenta cómo siempre le recuerdas tus sacrificios, cómo hablas de vender tus joyas y de trabajar día y noche. Se siente culpable, y esa culpa hace que siga dándote dinero. Tiene que terminar. Michael necesita libertad para vivir su propia vida». El corazón de Julia dolía al escucharla. Nunca había pensado en su amor como una cadena, nunca creyó que sus recuerdos fueran una carga. Solo hablaba del pasado para recordarle a su hijo lo lejos que habían llegado juntos. Pero Rebecca torció esos recuerdos en armas. «Si de verdad lo amas», continuó Rebecca con frialdad, «entonces déjalo ir. Deja de llamarlo tanto. Deja de depender de él. No esperes que te visite cada semana. No lo hagas sentir responsable de ti. Ahora es mi esposo, no tu niñito.
Cada palabra era como un cuchillo que cortaba el vínculo que Julia había construido con años de sacrificio. Intentó responder, con los labios temblorosos, pero no logró pronunciar palabra. Comprendió que, a los ojos de Rebecca, no era una madre que lo había dado todo, sino un obstáculo en el camino de una vida nueva. Rebecca se levantó, ajustó su collar y dijo en voz suave, «Algún día entenderás que esto es lo mejor para él». Luego salió, dejando a Julia sentada en silencio, con las manos temblorosas sobre la chaqueta a medio remendar. Esa noche Julia no durmió. Se sentó junto a la ventana, mirando la oscuridad de afuera, recordando al niño que corría a sus brazos, al niño que prometió hacerla sentir orgullosa, al niño que dijo alguna vez que nunca lo habría logrado sin ella. ¿Dónde había ido? ¿Seguía dentro del hombre que ahora le daba la espalda o Rebecca lo había borrado por completo? Pasaron los días y Michael no llamó. Julia siguió trabajando, con la máquina de coser zumbando en las horas solitarias, pero ni siquiera ese sonido la consolaba ya. Cada puntada se sentía más pesada, como si la tela cargara su tristeza. Cuando los vecinos preguntaban por Michael, forzaba una sonrisa y decía que estaba ocupado, pero por dentro sentía que su mundo se derrumbaba. La soledad se volvió insoportable y, aún así, Julia se sostuvo con dignidad. Nunca suplicó, nunca se quejó, nunca mostró sus lágrimas a nadie. Su fortaleza era lo único que le quedaba. Entonces, una tarde, Michael llegó inesperadamente. El corazón de Julia dio un salto de alegría, pero al abrir la puerta vio a Rebecca a su lado, con una expresión serena e inescrutable. Se sentaron en la mesa de la cocina y Michael habló con una voz que parecía ensayada. «Mamá, las cosas están cambiando. Rebecca y yo nos mudaremos a una casa nueva. Necesitamos enfocarnos en nuestra vida ahora. Tú estarás bien aquí». Julia escuchó en silencio, con el pecho apretándose a cada palabra. «Lo entiendo», dijo suavemente, aunque la voz le temblaba. Quiso recordarle todo lo que había dado, las promesas que él había hecho, el amor que lo sostuvo en cada tormenta. Pero calló, porque sabía que cualquier palabra sería convertida en culpa. En su lugar, posó la mano sobre la de él y susurró, «Solo quiero que seas feliz». Michael retiró su mano con suavidad, mirando hacia abajo, incapaz de sostener su mirada. Rebecca se levantó y sonrió como si una decisión hubiese quedado sellada. «Bien», dijo. «Eso es lo que queríamos oír». Se fueron pronto, dejando a Julia en la cocina silenciosa, con sombras largas contra las paredes. Permaneció sentada durante horas, con las manos cruzadas en el regazo, comprendiendo que ya no era parte del futuro de Michael. Lo había criado, había construido su vida con sus propios sacrificios, pero ahora él pertenecía a otra persona. Y aunque el corazón se le hizo añicos, se dijo que resistiría, porque eso hacían las madres, resistían incluso cuando eran olvidadas. Los días de Julia se volvieron lentamente un ciclo de silencio, roto solo por el zumbido constante de su máquina de coser y por el sonido ocasional de pasos afuera que le hacía latir de esperanza el corazón antes de desvanecerse en decepción. Michael venía rara vez, y cuando lo hacía, las visitas eran cortas y cargadas de una distancia incómoda. Ya no le hablaba como antes, con calidez y entusiasmo, sino con palabras rápidas, la mirada deslizándose hacia la puerta como si ansiara irse. Julia trataba de ocultar su herida, le ofrecía comida, preguntaba por su trabajo, fingía no notar cuando él respondía con frases breves o miraba a Rebecca en busca de aprobación antes de hablar. El lazo que compartían se parecía a un hilo deshilachándose en los bordes, y Julia sabía que la influencia de Rebecca se había vuelto más fuerte que su propio amor. A veces los vecinos preguntaban por qué Michael no estaba, elogiaban su éxito y su matrimonio, y Julia forzaba una sonrisa diciendo que estaba ocupado, mientras el corazón se le rompía. Nunca quiso que nadie supiera cuán sola se había vuelto su casa, cuántas veces se sentaba junto a la ventana esperando un coche que no llegaba, cuántas veces miraba sus fotografías de niño para recordarse quién había sido. El dolor se hacía más pesado cada vez que Rebecca aparecía. Cuando visitaba, nunca era para mostrar bondad, sino para recordarle a Julia su lugar. Comentaba la pintura descascarada, los muebles viejos,
la falta de comodidades, como si Julia hubiera fallado no solo consigo misma, sino también con su hijo. Michael nunca defendía a su madre, solo se quedaba callado como si estuviera avergonzado, y ese silencio hería más que cualquier palabra cruel. Una tarde Rebecca volvió, con un tono más suave pero igual de cortante. Habló de su nueva vida, de sus planes para tener hijos, de sus sueños de viajar, de su deseo de mudarse a una casa más grande. Cada frase llevaba el mensaje tácito de que Julian no formaba parte de esos planes. Michael ahora tiene responsabilidades, dijo Rebecca, con los ojos fríos pero una sonrisa cuidadosa. No puede seguir dividiendo su tiempo entre nosotros y tú. Debe enfocarse en su familia. Julia escuchó en silencio, asintiendo, con los labios apretados para que no se le escaparan las lágrimas. Quiso decirle a Rebecca que ella siempre había sido la familia de Michael, que lo había entregado todo para hacer de él el hombre que era, pero se mantuvo callada, sabiendo que sus palabras se torcerían en nuevas acusaciones de culpa. Aquella noche Julia se quedó despierta, mirando el techo, escuchando el silencio de su casa vacía. Los recuerdos volvieron en tropel, las noches cosiendo para que Michael comiera, las mañanas caminándolo a la escuela, el orgullo del día de su graduación. Cada recuerdo era un recordatorio de cuánto había dado, y cada uno hacía más doloroso el presente. Se preguntó si él recordaba algo, si el hombre en que se había convertido aún llevaba dentro al niño que se aferraba a su mano cuando había tormentas. Los días se convirtieron en semanas y las visitas de Michael casi cesaron. Cuando llamaba, su voz era distante, sus palabras apuradas, y Rebecca siempre estaba de fondo, ya sea contestando ella el teléfono o dando por terminada la llamada. La soledad de Julia crecía hasta volverse insoportable, pero la sobrellevaba con dignidad. Continuó trabajando, aunque las manos le temblaban más y la vista se le cansaba con facilidad. La máquina de coser que antes fue su compañera ahora se sentía como un peso, su sonido resonando en habitaciones demasiado grandes sin la presencia de Michael. Aún así, Julian no se quejaba. Cargaba su dolor en silencio, porque creía que el amor de una madre no consistía en exigir, sino en dar, incluso cuando nada volvía a cambio. Sin embargo, en su interior se preguntaba cuánto más podría resistir, cuánto tiempo podría vivir de recuerdos mientras la borraban de la vida de su hijo. Rezaba cada noche por la felicidad de Michael, pidiendo a Dios que lo protegiera, aunque eso significara que su propio corazón siguiera vacío. Nunca dejó de esperar que algún día él recordara quién era ella, lo que había hecho y por qué había vivido cada día por él. Pero, con el paso del tiempo, esa esperanza se volvió más delgada, como una tela gastada por demasiadas puntadas, y Julia supo que estaba al borde de una vida que lo había dado todo y no recibía nada a cambio. El mundo de Julia se redujo a las cuatro paredes de su modesta casa, donde el silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. Las habitaciones que alguna vez llevaron la risa de Michael ahora solo devolvían el eco tenue de su máquina de coser, y hasta ese sonido parecía más débil que antes. Sus manos se habían vuelto más lentas, su espalda más encorvada y sus ojos luchaban contra la penumbra, pero seguía trabajando porque era lo único que le recordaba que aún tenía un propósito. Michael casi había dejado de venir por completo. Pasaron meses sin una sola visita, y cuando el teléfono sonaba, era generalmente la voz de Rebecca, cortés pero distante, diciendo que Michael estaba ocupado con el trabajo o descansando tras largas jornadas. A veces Julia esperaba horas junto a la ventana con la esperanza de ver el coche de su hijo, pero el camino seguía vacío, y cada decepción pesaba más en su corazón. Nunca se permitió llorar ante nadie, pero en la quietud de la noche a menudo enterraba el rostro en la almohada, conteniendo los sollozos que nacían de lo más hondo de su soledad. Lo que más dolía no era solo la ausencia de Michael, sino cómo había cambiado su amor. Cuando le hablaba, sus palabras eran cortas, su tono plano, como si hablara con una desconocida. El niño que corría a sus brazos, que compartía cada sueño, había desaparecido, reemplazado por un hombre que llevaba consigo la frialdad de la influencia de otra. Julia sabía que Rebecca había construido cuidadosamente esa distancia, con palabras silenciosas y recordatorios constantes de que un hombre debía pertenecer solo a su esposa, de que su madre era una carga. Y aunque Julia nunca le exigió nada,
la pintaron como necesitada, dependiente y manipuladora. Se sentía impotente ante las mentiras que torcían su amor en algo feo. Una tarde, cuando por fin Michael vino, el corazón de Julia casi estalló de alegría, pero ésta se tornó enseguida en tristeza. Entró con Rebecca, llevando unos papeles en la mano. Se sentaron a la mesa y Rebecca explicó, con su tono habitual, calmo y controlado: estamos finalizando la compra de nuestra casa. Es una gran responsabilidad, y Michael no puede permitirse seguir dándote dinero ni preocupándose por ti. Tienes que comprenderlo, señora Julia. Las manos de Julia temblaron al escucharla. Nunca le había pedido dinero, nunca le exigió ayuda. Cuando Michael le compraba medicinas o pagaba una reparación, siempre fue por decisión de él. Sin embargo, ahora parecía como si lo hubiera drenado, como si su existencia fuera un obstáculo para su felicidad. Michael no dijo nada, solo asintió en silencio, evitando la mirada de su madre. Los labios de Julia se movieron, pero las palabras no salieron. Quiso gritar, recordarle sus sacrificios, pero su orgullo la detuvo. Se sentó erguida, ocultando las lágrimas, y susurró únicamente: no quiero nada. Solo quiero que seas feliz. Rebecca sonrió, satisfecha, y colocó la mano sobre el brazo de Michael, como sellando la conversación. Julia permaneció allí en silencio mucho después de que se fueran, con la casa más fría que nunca. Esa noche se quedó mirando el techo, preguntándose si su hijo llegaría a entender algún día lo que ella había dado por él. A la mañana siguiente se obligó a seguir trabajando, aunque el cuerpo le gritaba de dolor. Cada puntada pesaba más, pero se repetía que debía resistir. Encontró fuerzas en actos pequeños: regar las plantas del patio, preparar comidas sencillas, doblar la ropa que hacía para los vecinos. Se aferró a su dignidad porque era lo único que le quedaba. Aún así, el vacío crecía. La casa parecía cada día más grande y más sola, y el silencio a veces se volvía insoportable. A veces Julia se descubría hablando en voz alta, como si Michael aún estuviera allí, preguntándole si había comido, si estaba a salvo, si era feliz. Entonces se detenía, consciente de que hablaba con paredes vacías. En esos momentos, el pecho se le oprimía de dolor, pero no dejaba que la desesperación la venciera. Rezaba cada noche, susurrando el nombre de Michael, pidiendo su protección y esperando que algún día regresara no solo en cuerpo, sino en corazón. Sabía que las probabilidades eran pocas, pero la esperanza era la única llama que mantenía vivo su espíritu. El mundo veía a Julia como una anciana que vivía sola, pero dentro de ella había una fuerza forjada por años de sacrificio, una dignidad silenciosa que ni la traición podía destruir. Se repitió una y otra vez que el amor de una madre nunca se desperdicia, incluso si no es correspondido, y con esa convicción siguió resistiendo, esperando el día en que su hijo recordara la verdad de quién era ella y lo que había hecho por él. Los días de Julia se convirtieron en largos tramos de espera que rara vez terminaban en alegría. El calendario perdió sentido porque las semanas se fundían entre sí, cada una llena de silencio y oraciones sin respuesta. Su máquina de coser, antes su compañera, ahora pasaba más tiempo sin uso, pues sus manos temblaban demasiado para guiar la aguja con firmeza. Se decía a sí misma que se volvía más débil por la edad, pero en realidad era la pena la que drenaba sus fuerzas. Michael se había mudado a su nueva casa con Rebecca, y la distancia entre ellos jamás se sintió mayor. Julia había visto la casa una vez, solo de lejos, cuando pasó por esa zona de la ciudad. Era grande, recién pintada, con un jardín al frente y ventanas brillantes que reflejaban el sol como espejos. Se detuvo un momento al otro lado de la calle, mirando el lugar que su hijo ahora llamaba hogar, y le dolió el corazón al darse cuenta de que no era bienvenida allí. Michael nunca la invitó, nunca le ofreció mostrarle las habitaciones o el jardín. Ella no formaba parte de esa nueva vida, y lo entendió con claridad. Por las noches, permanecía despierta imaginándolo dentro de esas paredes, sentado a la mesa con Rebecca, quizá riendo por algo que ella le decía, quizá planeando juntos su futuro. Y mientras él vivía con comodidad, Julia se sentaba en su vieja casa de cortinas gastadas y suelos que crujían, comiendo sola. Aún así,
jamás lo maldijo ni permitió que la ira sobrepasara su amor. Rezaba por él cada atardecer, pidiendo que nunca conociera el hambre ni la soledad, aunque ella cargara con ambas. Lo que más dolía no era la ausencia de dinero o regalos, sino la ausencia de su presencia. Julia podía vivir sin lujos, así había sido toda su vida, pero no podía dejar de anhelar la voz de su hijo, su risa, su sonrisa que alguna vez iluminó sus días. En su lugar, recibía solo llamadas breves, a menudo cortadas con excusas o palabras frías sin calidez. A veces respondía Rebecca y hablaba como si Julia fuera una desconocida pidiendo un favor, y no una madre llamando a su hijo. Cada vez que Julia colgaba, su corazón se quebraba un poco más. Los vecinos notaban su soledad, aunque ella intentaba ocultarla. Preguntaban si Michael la visitaba, y ella siempre forzaba una sonrisa, diciendo que estaba ocupado con el trabajo, que las parejas jóvenes tenían su propia vida que atender. Pero al volver adentro, dejaba que la sonrisa se desvaneciera, quedando su rostro surcado por la pena. Su cuerpo se debilitaba con cada mes, pero se negaba a derrumbarse. Cocinaba comidas sencillas, regaba sus plantas, mantenía su casa lo más ordenada posible y se repetía que la dignidad era la única posesión que nadie podía arrebatarle. Sin embargo, hasta la dignidad parecía frágil cuando llegaba Rebecca. En las raras ocasiones en que la visitaba, traía palabras envueltas en cortesía pero cargadas de crueldad. Miraba las modestas habitaciones de Julia y decía cosas como, Michael ahora está acostumbrado a algo mejor, o deberías pensar en mudarte a un lugar más pequeño, esto es demasiado para ti sola. Cada comentario recordaba que, en la mente de Rebecca, Julia ya no era una madre digna de respeto, sino una anciana a la que había que apartar. Michael se sentaba en silencio durante esas visitas, asintiendo o callando, sin defender jamás a su madre. Ese silencio hería a Julia más que las palabras de Rebecca, porque mostraba cuánto de su hijo ya había perdido. Las noches se hicieron las más difíciles. Sola en su cama, Julia recordaba al niño que corría a sus brazos después de la escuela, que le contaba cada sueño y cada miedo, que prometía que siempre cuidaría de ella. Apretaba esos recuerdos contra el corazón como vendas sobre heridas, pero ni siquiera los recuerdos detenían las lágrimas. A menudo se dormía llorando, con la almohada húmeda bajo la mejilla, aunque por la mañana se levantaba con la espalda recta y el rostro sereno, sin permitir que el mundo viera cuán profundamente se estaba rompiendo. Se repetía una y otra vez que el amor exigía resistencia, que el papel de una madre era dar sin esperar nada a cambio. Y, sin embargo, a medida que las noches se volvían más largas y solitarias, Julia empezó a preguntarse cuánto más podría soportar su corazón, cuántos días más podría despertar en una casa vacía y con un teléfono mudo, esperando a un hijo que parecía haber olvidado a la misma mujer que le había dado todo. Con el paso de los meses, la soledad de Julia se hizo más pesada que las largas noches que antes había resistido junto a su máquina de coser. Antes luchaba contra el cansancio por el futuro de su hijo, ahora luchaba contra la desesperación solo para levantarse cada mañana. La casa se sentía más grande y más vacía, su silencio casi insoportable. Las fotografías de Michael en la pared parecían mirarla, recordándole al niño que alguna vez la amó más que a nadie, al niño que susurró promesas de no abandonarla. Julia tocaba a menudo los marcos, deslizaba los dedos sobre el vidrio, susurrando oraciones para que el hombre en que se convirtió recordara algún día al niño que fue. Pero la realidad nunca se ablandó. Michael había construido una nueva vida con Rebecca, y Julia ya no pertenecía a ella. Las llamadas eran escasas, las visitas aún menos, y cuando ocurrían, venían cargadas con la frialdad de Rebecca. Cada vez que entraba en la casa de Julia, era menos una visita y más una inspección. Miraba los muebles viejos, las alfombras desgastadas, las cortinas descoloridas, y con cada mirada Julia se sentía más pequeña. Las palabras de Rebecca eran medidas, pero siempre cortantes: Michael merece paz, no culpa, o debes aprender a vivir de manera independiente, no es sano que él se preocupe por ti. Michael nunca defendía a su madre, nunca contradecía estos comentarios. Solo bajaba la mirada, en silencio, como si el acuerdo se hubiese extraído de él sin palabras.
Ese silencio atravesaba el alma de Julia más que la crueldad de Rebecca, porque mostraba que su hijo ya no era suyo. Julia siguió trabajando, aunque sus fuerzas menguaban. Le temblaban las manos, le dolía la espalda y los ojos se le nublaban con lágrimas que se negaba a derramar ante nadie. Aún así, se exigía, diciéndose que la dignidad significaba no permitir que otros la vieran rota. Cargaba su pena en silencio, sin agobiar a sus vecinos, sin admitir cuán hondo estaba su dolor. Por la noche, sin embargo, no podía esconderse de sí misma. Se sentaba a menudo sola junto a la ventana, mirando la calle, recordando cuando Michael corría por ese mismo camino después de la escuela, con su risa llenando el aire del atardecer. Ahora la calle se extendía vacía, y el silencio que traía era más cruel que cualquier tormenta. Julia rezaba a diario por Michael, pidiendo su seguridad, su felicidad, su éxito, aunque su propio corazón sangrara por el abandono. Nunca pidió a Dios que se lo devolviera, solo que él no sintiera el dolor que ella cargaba. Aún así, una parte de su alma anhelaba desesperadamente una llamada, una visita, una señal de que aún recordaba a la madre que le había dado todo. Pero el mundo de Michael estaba moldeado por completo por Rebecca, y Julia lo sabía. En los días raros en que él venía, hablaba Rebecca, decidía Rebecca cuánto tiempo se quedaban, terminaba Rebecca la conversación cuando se acercaba demasiado al pasado. Julia sentía que la borraban de la memoria de su hijo, pedazo a pedazo, hasta que no quedara nada salvo el deber, y aún ese deber se desvanecía. Una tarde, la crueldad de Rebecca alcanzó un nuevo nivel. Llegó sin Michael y se sentó a la mesa de Julia, hablando con una voz que fingía gentileza pero llevaba veneno en cada palabra. Michael se siente dividido, dijo, ajustándose las joyas como si el tema fuera casual. Quiere darte tiempo, pero tú sigues recordándole sacrificios, lo duro que trabajaste, todo lo que entregaste. Eso no es amor, es manipulación. Si de verdad lo amas, lo liberarás. Los labios de Julia temblaron cuando susurró, se lo digo porque me enorgullece, porque esos años fueron por él. Pero los ojos de Rebecca eran afilados, implacables. No, esos años ya terminaron. Deja de arrastrarlo con tus historias. Deja de sujetarlo con culpa. Si lo amas, déjalo ir. Dicho esto, se levantó, alisó su vestido y se marchó, dejando sus palabras colgadas en el aire como veneno. Julia permaneció en silencio mucho tiempo, con las manos sobre el pecho y la mirada fija en la puerta vacía. Aquella noche lloró como no lo hacía en años, no por su soledad, sino por la certeza de que la habían convertido en villana dentro de la historia de su propio amor. Sin embargo, incluso en su dolor, se aferró a la dignidad. Enjugó sus lágrimas, susurró otra oración por Michael y se repitió que el amor de una madre debía permanecer puro, incluso si era malentendido. Nunca pelearía con Rebecca con crueldad, nunca exigiría a su hijo lo que no podía darle. En cambio, soportaría en silencio, cargando el dolor con gracia, porque sabía que al final la verdad hablaría más alto que las mentiras. Su casa podía estar vacía, su corazón magullado, pero su amor por Michael seguía intacto. Era su única fuerza, y aunque el mundo le había arrebatado casi todo, esa fuerza no podían quitársela. La vida de Julia quedó definida por el silencio, pero dentro de ese silencio descubrió una fortaleza que no sabía que tenía. Cada día empezaba igual, la luz suave de la mañana filtrándose por las cortinas, el sonido del viejo reloj marcando los segundos y el vacío de unas habitaciones que antes rebosaban de risas. Se levantaba despacio, con las articulaciones rígidas por la edad y la pena, pero se conducía con dignidad. Barría el suelo, preparaba un desayuno sencillo y regaba sus plantas, diciéndose que la vida aún requería orden aunque su corazón estuviera en caos. Michael ya no la visitaba en absoluto. Las semanas se volvieron meses y el teléfono apenas sonaba. En las raras ocasiones en que lo hacía, contestaba la voz de Rebecca, cortés pero distante, diciendo que Michael estaba ocupado, que llamaría después. Casi nunca lo hacía. Julia se sentaba cada tarde junto a la ventana, mirando cómo el sol se hundía en el horizonte, con los ojos fijos en la carretera vacía como si esperara que él apareciera en cualquier momento.
pero la carretera seguía vacía, y la oscuridad caía sobre su casa como una manta pesada. Rezaba cada noche, susurrando el nombre de Michael, pidiendo a Dios que lo protegiera, que lo mantuviera a salvo, que bendijera su matrimonio, aunque su propio corazón permaneciera golpeado por su ausencia. Nunca rezó por venganza, nunca pidió que Rebecca sintiera el dolor que ella sufría, porque el corazón de Julia solo albergaba amor, incluso cuando ese amor no era correspondido. Los vecinos comenzaron a murmurar sobre lo rara que era la presencia de Michael, algunos negaban con la cabeza, otros ofrecían lástima. Julia sonreía cuando le preguntaban, diciendo que estaba ocupado, que tenía responsabilidades, sin revelar el verdadero peso de su soledad. Se negó a dejar que otros la vieran rota. El orgullo y la dignidad eran todo lo que le quedaba, y se aferró a ellos con la misma fuerza con que alguna vez aferró a su hijo cuando las tormentas lo asustaban. Su salud comenzó a deteriorarse en silencio. Los años de trabajo interminable pasaron factura y a menudo le temblaban las manos demasiado como para sostener la aguja. Aún así, se obligaba a coser, aunque fuera lentamente, porque no podía imaginar la vida sin trabajo. El ritmo constante de las puntadas le daba consuelo, recordándole las noches en que veló por asegurar el futuro de Michael. Ahora cada puntada cargaba el peso del recuerdo más que el de la esperanza, pero bastaba para seguir adelante. Por la noche, cuando la soledad se volvía insoportable, abría la caja donde guardaba los viejos libros escolares de Michael, fotografías y los pequeños juguetes que tanto amó. Los tocaba con cuidado, los presionaba contra el pecho, dejando que los recuerdos la inundaran. En esos momentos se sentía cerca de él, cerca del niño que alguna vez fue su mundo entero. A menudo llegaban lágrimas, pero no permitía que se quedaran demasiado. Se secaba el rostro, susurraba una oración y se recordaba que el amor de una madre debía resistir en silencio. Mientras tanto, Michael y Rebecca vivían su vida con comodidad, rodeados de muebles nuevos, amigos nuevos y sueños que nunca incluían a Julia. Ella se enteraba de sus fiestas, de sus planes de tener hijos, de sus vacaciones, todo por los vecinos que los veían en la ciudad. Cada noticia dolía, no porque los envidiara, sino porque sabía que estaba ausente de esas alegrías. Ella era la raíz invisible bajo el árbol del éxito de Michael, y aunque el árbol crecía alto y fuerte, la raíz permanecía enterrada, sin reconocimiento. Aún así, Julia no permitió que la amargura echara raíces en su corazón. Se repetía una y otra vez que su papel era dar, no exigir. Encontraba fuerza en pequeñas rutinas, en la luz del sol que calentaba su jardín, en la risa de los niños vecinos jugando cerca. Le sonreía, recordando a Michael a su edad, corriendo descalzo por la misma calle, su risa llenando el aire como música. Comprendió que, aunque su casa estaba vacía, su amor no había muerto. Vivía en cada sacrificio que había hecho, en cada oración que susurró, en cada recuerdo que llevaba consigo. Se dijo a sí misma que ninguna crueldad podría borrar lo que había dado, y aunque su corazón dolía cada día, eligió resistir con gracia. Sabía que la vida le había quitado casi todo, pero aún conservaba su dignidad, y eso era algo que ni Michael ni Rebecca podrían arrebatarle. Con el paso de los años, la vida de Julia se asentó en un ritmo de silenciosa resistencia. La casa, despojada de tantas de sus posesiones, seguía en pie, como su dueña, que se conducía con dignidad pese al pesado dolor en su corazón. Hacía tiempo que había dejado de esperar cada tarde junto a la ventana, pues la desilusión se había vuelto demasiado punzante, pero aún así, una parte de ella se alzaba cada vez que oía pasos en la calle o el motor de un coche afuera. La esperanza nunca la abandonó del todo, aunque la realidad rara vez la recompensaba. Michael y Rebecca construyeron su vida juntos, lejos de la mujer que lo había dado todo por él. Julia escuchaba susurrar sobre sus nuevos logros, cómo ascendieron a Michael, cómo se admiraba la elegancia de Rebecca, cómo recibían invitados en su gran casa. Sonreía cuando los vecinos se lo contaban, fingiendo compartir la alegría, aunque por dentro le dolía quedar excluida de todo. Había criado a un hijo cuyo nombre se pronunciaba con respeto, pero su propio nombre estaba olvidado en su mundo. El dolor de ser invisible cortaba hondo, pero Julia nunca permitió que se volviera amargura. Seguía rezando por Michael cada noche,
susurrando palabras de amor en el silencio, pidiendo que su camino fuera siempre seguro, que su hogar estuviera lleno de paz. Nunca pidió su regreso, nunca deseó que Rebecca tropezara, porque el corazón de Julia era demasiado puro para albergar odio. En su lugar, guardaba recuerdos. En momentos tranquilos, abría la vieja caja donde conservaba reliquias de la infancia de Michael, sus cuadernos escolares, un par de zapatos pequeños, una fotografía de su primer día de clases, y sonreía entre lágrimas, recordando al niño que una vez le apretó la mano con fuerza y prometió que siempre estaría a su lado. Esos recuerdos le daban fuerza para continuar. Incluso cuando su cuerpo se volvía más frágil, cuando sus manos ya no guiaban la aguja con precisión, cuando la soledad pesaba como una piedra, se mantenía erguida con gracia. El mundo veía a una anciana que vivía sola, pero Julia sabía que llevaba dentro una historia de sacrificio, amor y resistencia que nadie podía borrar. Una tarde, mientras el sol se ponía en un fuego de naranjas y dorados, Julia se sentó en su jardín, el chal gastado sobre los hombros. Escuchó la risa de los niños que jugaban cerca y cerró los ojos, imaginando la voz de Michael entre ellos. Por un momento, casi pudo oírlo llamarla, mamá, como solía hacerlo, con sus pasos corriendo hacia ella, sus brazos buscando su abrazo. Sonrió ante el recuerdo y, aunque las lágrimas le resbalaron por las mejillas, no eran solo de pena, sino también de orgullo. Había vivido por amor y, aunque ese amor no le fue devuelto como esperaba, sabía que había formado al hombre a quien el mundo ahora respetaba. Ese era su legado, aún sin reconocimiento. La historia de Julian no terminó con triunfos ni riquezas, sino con una dignidad tranquila e inquebrantable. Fue traicionada, ignorada y abandonada, pero nunca permitió que la crueldad envenenara su corazón. No dejó que la amargura sustituyera al amor. Incluso cuando envejeció, se debilitó y se quedó más sola, se condujo con la misma fuerza que la había mantenido despierta durante largas noches de costura. Lo dio todo y, aunque recibió poco a cambio, siguió orgullosa de la mujer que era, una madre que nunca dejó de amar. Y así, Julia vivió sus últimos años en silencio, su casa convertida en refugio de recuerdos, sus oraciones en ofrenda constante por el hijo que la había olvidado. Tal vez algún día Michael miraría atrás y entendería lo que había perdido, quizá recordaría la verdad escondida bajo las palabras de Rebecca, quizá comprendería la profundidad de los sacrificios de su madre. Pero, llegara ese día o no, Julia ya había elegido su camino. Seguiría amándolo, en silencio, sin exigir, sin ira, sin arrepentimiento. Porque así era ella, y nada, ni la traición, ni la soledad, ni siquiera el tiempo, podría arrebatárselo. La historia de Julia encontró su final no en riquezas ni aplausos, sino en la fuerza serena de un corazón que nunca dejó de amar. Vivió sus últimos días con la misma dignidad que la sostuvo en cada tormenta, sin permitir que el dolor la volviera amarga. La casa a su alrededor estaba desnuda, despojada de muchas cosas que había amado, pero seguía llena del peso invisible de sus sacrificios. Cada silla, cada pared, cada rincón guardaba las memorias de noches cosiendo bajo la débil luz de una lámpara, de mañanas en que la risa de Michael llenaba el aire, de promesas susurradas entre madre e hijo. Incluso cuando el mundo la olvidó, esos recuerdos se negaron a irse. Michael no volvió a ella como el hijo que fue, atado firmemente a la influencia de Rebecca, pero Julia jamás lo maldijo. No guardó ira, solo amor, porque sabía que su propósito siempre fue dar, no tomar. Sus vecinos la veían como una anciana callada, pero en verdad era un monumento de resistencia, prueba de que el amor de una madre puede sobrevivir a las traiciones más afiladas. En su última tarde, Julia se sentó junto a la ventana, mirando cómo el atardecer doraba el cielo, y en esa luz que se apagaba susurró su última oración. No fue por ella, ni siquiera por perdón, sino por Michael, para que viviera en paz, para que encontrara la felicidad, para que algún día recordara que una vez fue el niño de una madre que le había dado todo. Con esa oración, sus ojos se cerraron suavemente y el silencio de su casa se volvió completo. Pero su historia no murió con ella. Para quienes la recordaron, Julia se convirtió en una lección grabada hondo en el corazón, que el amor verdadero no exige, no acusa, no se apaga cuando es olvidado. El amor verdadero resiste en silencio,
camina con dignidad y da incluso cuando ya no queda nada que dar. Aunque la vida de Julia terminó en soledad, dejó el mayor regalo de todos, un amor tan puro y firme que jamás pudo borrarse, un amor que quedó como testimonio silencioso de que las madres pueden ser olvidadas por el mundo, pero nunca dejan de vivir en los corazones que una vez construyeron con sacrificio.